¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando en Familia, son las 4 de la tarde con 5 minutos, qué gusto me da saludarte hoy que es martes 20 de enero, ya, híjoles, le acabamos de decir hola a enero del 2015 y ahorita ya casi nos estamos despidiendo del mes, estamos en los últimos días, qué gusto que te incorpores con nosotros y como cada tarde aprender de un tema más, en este caso de derecho familiar, acerca de un fenómeno social que lo vivimos todos los días, constantemente causa revuelo, indignación, hay que estar muy atentos, es el acoso, es el bullying, y bueno, en México el tema del bullying no había sido abordado hasta los años 2000, cuando se empezaron a registrar acontecimientos que empezaron a llamar poderosamente la atención acerca de este maltrato, de este acoso escolar, de estas agresiones que llegaron y han llegado a tener un impacto social de manera negativa porque ha implicado incluso hasta la muerte de estas agresiones. Vamos a estar al pendiente hoy platicando en familia con nuestro querido colaborador, amigo y compañero del programa, el licenciado Enrique Ramos Gutiérrez, experto en Derecho Familiar. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Feliz año porque no habíamos estado juntos este año 2015, ¿verdad? Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Vamos a invitar a nuestro querido público a que se comunique y nos diga si tienen conocimiento de que la ley ya sanciona, ya multa, ya hay pues estos movimientos que se han hecho legales, estas peticiones desde el Senado, desde los congresos, para que haya pues ¿cómo le podemos decir? Sanciones, ¿no, Enrique? Hacia las personas que están cometiendo acoso o bullying. Contáctenos si tú no sabes de este tema y quieres saber un poco más, tienes dudas, haznos saber tus comentarios a las líneas que tenemos como siempre disponibles para ti, que en este caso Charo está al pendiente de ellas, 31 22 11 90, 36 47 18 83, aquí en Guadalajara, si nos sigues a través del 1040 de AM, si lo haces a través de Austin, Texas, 95.1 de FM, tenemos un WhatsApp, mensajito directo para ti, 333-822-3208, contáctanos, o bien por esta red que se ha vuelto tan importante para nosotros, red social, www.radiomujer.com.mx, en la sala de Platicando en Familia, ingresa y ahí podemos conversar, igual lo puedes hacer de manera anónima, o si me pides que no demos tu voz, tu nombre, con mucho gusto, también así lo podemos hacer, o si tienes alguna consulta al aire, o algún caso que quieras que todos escuchemos, puedes hacerlo también de manera abierta. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Arturo Cervantes, Donaji Castro, Charito y Chuy Preciado integran el equipo de Platicando en Familia. A ver, Enrique, tú y yo platicábamos antes de entrar al aire acerca del bullying, acerca de esta ley, pero tú me dabas un nombre muy específico acerca de cómo mencionar esta ley que ya tiene sanciones y multas para quien lo esté haciendo. Sí, así es. Anteriormente existían dos leyes que eran aplicables para lo que conocemos como bullying. Sí. Hay que entender que el bullying en realidad es un anglicismo, no está reconocido por la Real Academia Española, pero significa acoso escolar, ¿no? Algún tipo de agresión que regularmente se da ya sea en el aula de clases o en el área de recreo. Entonces, estamos platicando que el Senado de la República manejó en junio, si no mal recuerdo, el 4 de junio del 2014, la llamada Ley General de la Prevención y Atención de la Violencia Escolar. Sí. Esto no es más que una recapitulación de lo que ya contenía la ley anteriormente, nada más un poco más ampliado. Existían antes dos leyes. La ley, de hecho, pues todavía existen, pues sí, son aplicables. La ley General de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que es la que aplicaba a nivel federal, y la ley para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que aplica a nivel del estado, en este caso el estado de Jalisco, ¿no? Ahí es donde se establecía precisamente que cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de agresión, ya sea física, psicológica, cualquier intimidación realizada en los planteles escolares, pues era sancionada, ¿no? En aquel entonces.
Ahora, esta iniciativa se presenta después de que los senadores observan que hay casos tremendos, en particular el caso de este chico en Tamaulipas que murió tras ser impactado en una barda por sus compañeros y fue un detonante, porque no nada más se viene presentando en un lugar de nuestro país, sino en toda la República Mexicana. Y tú me mencionabas unas estadísticas que me dejaron helada. Cuando hablamos de estadísticas y cuando vemos a México que está en primer lugar de cosas negativas, yo me mortifico muchísimo, como sé que lo hacen las personas que nos están escuchando. Háblanos a ese respecto. Sí, de hecho, se tienen las estadísticas que México somos los primeros a nivel internacional en el manejo del bullying, ¿no? Existen más casos de bullying aquí en México que en cualquier otro país del orbe planetario. Eso es tremendo. Sí, claro, y es una situación preocupante. Sí. Uno de los problemas es que la mayoría de las personas pensamos que cuando hablamos de bullying estamos hablando de un niño acosando a otro niño o un grupo de niños acosando a otro niño. Pero en realidad el contexto social es muy amplio. Sí. ¿Por qué? Porque en la base del problema, el origen del problema proviene desde la familia y desde la sociedad entera. Y también por actos de acción y de omisión realizados por personal que trabaja para el gobierno. Sí. Claro, incluso estos programas de prevención o en escuela para padres para saber qué tipo de semilla estamos sembrando dentro de nuestros hijos que provocan estas reacciones abominables. Sí, claro, se pretende manejar como obligatoria la escuela para padres para enseñarnos a observar los pequeños detallitos que nos pueden dar la pauta del manejo de bullying, ya sea que nuestro niño sea quien emite los actos de agresión o que sea el agredido, ¿no? ¿Cómo nos protege la ley a los niños que son agredidos y qué sanciones hay a los chicos, porque estamos hablando de menores también, que agreden? Sí, hay que tener en cuenta que existe una ley de justicia integral para menores. Sí. Aquí, por lo menos en el estado de Jalisco, en los otros estados podría tener otro nombre, pero sí existe también, la mayoría de los estados. Ahí se sancionan las conductas que se consideran antisociales. Y a pesar de que esa ley es bastante blanda y lo que trata es de manejar una inserción en la sociedad y ayuda psicológica a los agresores, a final de cuentas ya se les trata con procedimientos jurisdiccionales a los menores. Existen algunos juzgados aquí en Jalisco y en diversas partes de la República, juzgados para menores especializados. ¡Wow! ¿Y qué antecedentes tenemos de ello acerca del trato que hay ahí dentro? En los juzgados. Sí. El trato es bastante, lo manejan con mucho cuidado. Sí. De hecho, la misma legislación dice que no los tratan como los adultos, no son, las audiencias incluso no son tan rudas como nosotros, tienen que estar diario, en cualquier tipo de diligencia, tienen que estar delante de los padres. Y tratan de ser muy condescendientes y entender su problemática por la cual realizó esa conducta antisocial. Claro, lo que es el origen. Vamos, querido Enrique, a una pausa. Nos dejas meditando y pensando ante estos datos que nos acabas de dar. Regresamos al segundo bloque para seguir hablando acerca del acoso escolar y esta ley que ya sanciona y hay multas para los agresores. No tardamos. Regresamos a Platicando en Familia, estamos iniciando el segundo bloque de este martes 20 de enero, en donde los martes lo dedicamos al derecho familiar. Hoy tratando acerca del acoso escolar o bullying, en donde ha sido un detonante que los senadores y en los congresos de cada estado presten mucha más atención y haya modificaciones a esta ley de protección al menor y a los niños, niñas y adolescentes. Porque, ahora sanciones para los padres, de lo cual nos va a estar hablando nuestro querido amigo, compañero y colaborador, el abogado Enrique Ramos Gutiérrez. Hay sanciones para los agresores.
hay sanciones para los padres, hay casos en donde los chicos van a tener que ser canalizados para su atención psicológica fíjense bien, junto con los integrantes de su entorno familiar. Porque como bien lo decíamos, Enrique, antes de irnos al corte, en estos juzgados en donde se procesan estos casos lamentables, se ve el origen, se les trata con cautela, con mucho cuidado, porque los niños no son agredidos por obra de no son agresores por cuestión de la espontaneidad, sino que hay un origen en donde ellos también tienen un antecedente que detona el ser así con las personas que están a su alrededor, en este caso con compañeros de la escuela o compañeros de las casas, de las viviendas, ¿no? Sí, así es. De hecho, aquí en la legislación está abordando las teorías del origen de los delitos, ¿no? Que en realidad el agresor refieren que no es quien tiene la culpa, sino que son una serie de circunstancias las que lo obligan a realizar ciertas acciones, ¿no? En este caso se le aplica eso a los niños como un beneficio por el hecho de ser niños y que tiene prioridad la niñez y la adolescencia, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, mira, a mí me llama mucho la atención que esto se torna de manera positiva, el hecho de poder ayudar a las familias a eliminar conductas violentas en su ámbito, en su entorno. Se contempla incluso la reparación del daño para las víctimas de este fenómeno. A ver, platícanos a este respecto, que cuando pierdes un hijo por acoso, cuando pierdes un hijo por bullying, yo creo que no hay reparación del daño, ¿no? No existe una reparación del daño en realidad como tal, claro. Pero se puede tratar de resarcir en la medida de lo posible. ¿Qué haces cuando un chico queda bien agredido y asustado y emocionalmente lastimado también? Si todavía conserva la vida, que es uno de los valores más importantes del ser humano, lo que se tiene que hacer son tratamientos psicológicos y en su caso si hay necesidades psiquiátricos, porque el bullying es uno de la problemática social que podría generar un síndrome de estrés en forma después de la agresión, ¿no? Sí. Y entonces la reparación del daño correspondería en ese sentido, el pago de esos tratamientos por el tiempo que se necesite, el seguimiento hasta que la persona es dada de alta y ha superado desde el punto de vista clínico, ¿no? Así es. Trauma que le ocasionó ser agredido y expuesto también. Ahora, esta nueva ley tiene muchas aristas. Hay que conocerlas. A mí me parece que es muy importante también ver quiénes también se hacen acreedores de sanciones y multas, como los maestros, por ejemplo. Sí, de hecho, los maestros que son principalmente los encargados de los niños cuando están en el aula y en el área del recreo. Hay que tener en cuenta que los niños, uno de los derechos que tienen es al juego y al esparcimiento, a la diversión. Sí. Es uno de los derechos que tienen, por eso les dan recreo, para que los niños se diviertan y se despejen, tomen un nuevo aire para continuar con sus clases. Puedan manejar el estrés de lo que es aprender, ¿no? En un aula. Y los maestros tienen también que vigilar con mucho cuidado el área del recreo. Pero si ellos son acreedores a sanciones, incluso si toleran alguna conducta de agresión, ya sea física, psicológica o de acoso en su caso, o alguna intimidación que realicen. Por ahí dicen, las personas que estudiaron el bullying son unas personas allá en Noruega. Es cuando comenzaron a estudiar este fenómeno, y en Inglaterra y en España son pioneros al respecto, donde empezaron a observar las conductas y las clasificaron en algunos aspectos, entre donde destaca, a mí me pareció muy interesante, el bloqueo social. Existe una especie de bullying que te maneja un bloqueo social, que es cuando los niños dicen, mira, no le hables a él porque está mencito, o porque es lento. Sí, usan esos términos. O porque no estudia bien, o cualquier detalle. Y entonces una persona que quiere ser líder, si el niño agredido no le sigue el juego, entonces con tal de reforzar ese poder que él quiere ejercer sobre los demás muchachos, empieza a manejar ese acoso y ese bloqueo social para tratar de resquebrajar al niño y someterlo a
a que se una bajo su liderazgo. O en su caso destruirlo para que los demás vean el poder que él tiene. Sí, ¿verdad? Así es. No necesariamente los niños tienen que tener un problema psicológico grave en realidad, pero sí traen un problema de autoestima y traen un problema en donde no les enseñan la empatía. Ese es el verdadero problema. La empatía es ponerte en los zapatos de quien tienes enfrente. Si ellos no tienen esa capacidad, entonces pues empiezan con las burlas, empiezan cuando ven algo distinto, ¿no? Regularmente por raza, por religión, o porque alguien tiene muy férrea las cuestiones morales, también puede ser causa de burla y de agresión. Las ¿no? cuestiones, la apariencia física. Las diferencias. Sí, las diferencias, simple y sencillamente. Ahora, a mí me interesa mucho que podamos compartir con la audiencia, además de esta nutrida charla que nos estás dando, acerca de los montos a los que pueden llegar a hacerse acreedores los padres de familia o quien permite y tolere estas agresiones contra alguna persona. Sí, la nueva ley que maneja el Senado de la República maneja montos de hasta 350,000 pesos, pero no solamente contra los maestros, también contra los padres o contra cualquier persona, ya sea una persona física individual. Esto es, pueden ser padres, tíos o cualquier otra persona, abuelos, tutores, alguien que o sí. una persona colectiva. Puede ser alguna sociedad anónima, una sociedad civil, cualquier, o institución del gobierno, incluso en su caso las personas integrantes de esas personas colectivas. Empiezan desde amonestaciones y terminan hasta aproximadamente 350,000 pesos. En contra de las personas que ya sea por acción o por omisión permitan este tipo de actitudes. ¿Hay alguna diferencia entre agredir a alguien que por sus capacidades, sus limitaciones no pueda defenderse contra alguien que sí pueda defenderse, pero que lo agarran desprevenido? Que no lo hace. Exacto. Lo que pasa es que en el fenómeno de lo que conocemos como bullying, sí. Esa visión de que la persona agresor es poderoso puede ser ya sea real, esto es que el niño tiene una mayor corpulencia física o intelectual o algo por el estilo, o puede ser incluso subjetiva. Esto quiere decir que el niño puede ser de menor corpulencia física, sí. Sin embargo el agredido lo percibe como más poderoso. Claro. Tú hablabas de un punto que es importante, que es empezar a generar en el hogar la empatía, hay que trabajarla, pero también reforzar la autoestima y no ser victimario a raíz de que no te enseñaron, no te validaron y te reconocieron en casa, ¿no? Así es, de hecho dicen los psicólogos que han estudiado esto, que el bullying comienza con una falta de autoestima y entonces el niño que es el agresor, el niño o la niña, empieza a manejar eso para provocar la aceptación de todos los demás, de hacer un grupito, ¿no? Sí. Y los otros niños que se le unen, muchas veces ni siquiera saben que están haciendo bullying, porque ellos están plenamente convencidos de que el agredido merece esas agresiones. Eso es lo delicado de esto. Sí, están convencidos de que su líder tiene la razón y Así hay un motivo por el cual molestar al otro chico que no comparte los mismos ideales, ¿no? O que no desean tampoco que se incorpore a su bolita o a su grupo, etcétera. Y lo vemos no nada más en niños, lo vemos en niñas y de manera dramática, incluso esta satisfacción de poder grabar con los celulares lo que está pasando, esta excitación que producen ellos, estar viendo cómo se agreden y de manera muy fuerte. Sí, así es. De hecho, las estadísticas dicen que esto comienza entre 11 y 12 años aproximadamente, hasta los 15. Es cuando más incidencia hay. Enrique, vamos a una pausa. Estamos recibiendo comentarios de nuestra audiencia. Este tema indudablemente levanta la indignación de todos. Hay que estar preparados legalmente, saber que existe protección para los agresores. No tardamos, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer.
Platicando en familia esta tarde con el abogado Enrique Ramos Gutiérrez, martes de Derecho Familiar, son las 4 de la tarde con 35 minutos. Hoy acerca del bullying, pues cuáles son estas características, causas, consecuencias, las víctimas y los agresores. Ahora la ley lo contempla. Los agresores tienen sanciones, tienen multas. Si son menores, sus papás también se hacen acreedores a una sanción. Los agredidos a vivir un seguimiento psicológico, etcétera. Esto es muy interesante porque se ha convertido en un fenómeno social. Es todo un tema que psicólogos, especialistas, psiquiatras, terapeutas, sociólogos están pues trabajando en ello. El Senado de la República empieza a ser un poquito más severo al entorno familiar y no nada más está castigando al implicado, sino ya lo decíamos desde un principio, es este núcleo, se va al origen, trata al medio que está ocasionando que este chico tenga estas acciones, ya sea que porque el niño actúa de manera agresiva, porque sufre intimidaciones desde la casa y lo refleja en la escuela, o porque es una manera agresiva de expresar su sentir, para variar ante un entorno familiar poco afectivo. Enrique. Así es. ¿Hay una procuraduría que nos ayuda a esto, a los papás que tengan esta problemática? En el estado de Jalisco existe la Procuraduría Social. Sí. Ella es la encargada no solamente de asesorar a los menores, sino a sus representantes legales, ya sea representantes como sus padres o tutores en su caso, o en su caso también los educadores. Quien ¿no? esté de responsable de ellos. Pueden ser sus abuelos, sus tíos, o como bien dices, maestros o alguien que está en la educación o en la formación. Hay que tener en cuenta que la custodia de momento a momento se va pasando. Cuando los padres tienen en custodia a los niños, bueno, son los responsables ellos, pero después los depositan en un plantel escolar en donde los responsables son los educadores. Ahora estábamos hablando ahorita regresamos al tema de la Procuraduría Social, pero ya que mencionas la responsabilidad de los educadores dentro del plantel, es cierto, como lo mencionaba una querida radio escucha, que nos dice, bueno, es que también ahorita los profesores carecen de toda esta información o capacitación de cómo manejar al niño que es agredido y al agresor y al observador, ¿no? Son 3 características y los 3 tienen mucho que ver en este detonante de agresividad. Sí, claro. La mayoría de los niños que realizan bullying lo hacen en complicidad o en su caso porque los otros niños se callan, ya sea por miedo, por cualquier circunstancia, ¿no? Que puede pasar. Pero sí ocurre el hecho de que los maestros, en realidad, yo, por lo poco que he observado, los maestros no saben cómo manejar este tipo de problemática. Sí. No saben cómo abordarla. Entonces actúan como regularmente a todos nos enseñaron. Regularmente a todos, o más bien no a todos, a la mayoría en la República Mexicana nos enseñan que la agresión se debe de combatir con agresión y eso no es correcto. Para comenzar, dicen los que estudian este fenómeno que el bullying, lo primero que tiene que hacer el maestro es primero respetar a quien el niño le quiere contar. Si el niño no le quiere contar al maestro, él tiene que preguntarle al niño, ¿a quién le quieres contar? Sin ninguna discusión, sin ninguna presión, y que el niño cuente a quien quiera contarle. En forma posterior también escuchar al agresor y lo peor que puede hacer un maestro es recriminarlo, manejar un juicio o algo en contra de él o señalarlo, que es lo primero que uno piensa, dice, hay que reprenderlo. En realidad no, lo que se debe de hacer es encauzarlo para tratamiento psicológico, sin manejar ningún tipo de agresión. Aunque hay maestros que quieren manejarlo como muy suavecito y decirle, mira, mi hijo, esto no se hace así, y todo detalle, eso puede ser detonante de generar más el problema, generarlo más grande. ¿Por qué? Porque después van y le reclaman al otro niño y lo empiezan a agredir más, ¿no? Sí, o también nos enfrentamos con papás indiferentes que no le dan la relevancia al tema
O agresores. O agresores que van y recriminan a los maestros como si ellos tuvieran la responsabilidad de origen de recibir a los alumnos que ya vienen pues de alguna manera intoxicados por esta falta de cariño, por esta maldad que ya traen desde el hogar, ¿no? De hecho, ese es el tema preciso de este tipo de legislación. A ver, o sea, explícanos. en ocasiones un niño es agresor. Sí. Después, si el maestro lo recrimina, como ya dijimos, mal hecho, lo recrimina, sin embargo lo hace, viene el papá y entonces agrede al maestro. Pero no es más que el reflejo, el niño no es más que el reflejo del papá. Uh-huh. O sea, en realidad el niño no es más que un espejo de lo que él ve en su casa. Traducción, al que hay que tratar es al papá, también, no nomás al niño. Por supuesto. Entonces, como a los adultos no se les puede obligar a llevar un tratamiento psicológico, en este caso, pues entonces es cuando vienen las multas. ¿Por qué? Porque también el papá, él tampoco tiene la culpa, es como una cascada, ¿no? El papá es una consecuencia de su familia, de su núcleo familiar de donde él vino. Entonces, tampoco se le puede decir es que es su culpa y usted va a tener que pagar las consecuencias. Aunque como adultos tenemos la responsabilidad y la decisión, si seguimos así, vemos que estamos enfermando a nuestra familia. Y es difícil cuando ya vivimos y crecimos en un entorno agresivo reconocerlo. Habrá quien sí tome la decisión de cambiar a un camino mucho más sano y positivo, ¿no? Pero como dices, estas sanciones económicas pues duelen. Y de hecho es la idea. La idea no es multar con 350,000 pesos a los papás de estos niños. La idea es que por la posibilidad de ser multados con 350,000 pesos, ellos prefieran el tratamiento psicológico. Claro. Claro que es una opción entonces. Sí, claro. No es la multa a la primera. No, solamente si ellos persisten en la situación, en seguir siendo el problema y no la solución. ¿Por qué? Porque también uno como papá, como tú lo dices, ya como adultos, uno puede saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sí. A ver, tenemos participación de la audiencia con preguntas muy interesantes que nos van a retroalimentar. Dolores. Nos felicita por el programa, muchas gracias, Lolita. ¿De qué manera se puede prevenir uno del bullying desde el hogar? ¿Qué herramienta les puedes aportar a los niños para prevenirlos? A mí me ha costado trabajo ya que mi niña de 12 años está gordita y la agreden en la secundaria. ¿Cómo ayudo a mi hija? Enrique, ¿habrá alguna instancia en la que pueda acudir, que pueda recibir la hija asesoría? Sí, de hecho hablamos de la Procuraduría Social. Sí. Ahí pueden ir y los pueden orientar. Pero el mejor consejo de entrada, el mejor consejo que se le puede dar a un niño que recibe agresión es no responder a la agresión y platicar con, ahora sí como decían los anuncios, con quien más confianza le tengas. Sí. En este caso, qué bueno que le platica a la mamá. La mamá tiene que ir al plantel educativo a establecer la problemática y tiene que ir a la Procuraduría Social y ahí le van a dar los mecanismos para aperturar procedimientos administrativos a fin de erradicar este problema. Vamos a una pausa, quédate pendiente, ahorita te proporcionamos los datos por si te interesa y lo necesitas, acudas a la Procuraduría Social. Vamos a una pausa, no tardamos, estás en Platicando en Familia. Regresamos. Estamos al aire en el último bloque de Platicando en Familia. Hoy es martes 20 de enero, martes de Derecho Familiar en nuestro programa. Y para la persona, Lolita, tú que nos llamaste, que tienes inquietudes porque tu hija, por estar un poco llenita, es víctima de acoso escolar, te voy a pasar los datos de la Procuraduría Social del Estado y para todas aquellas personas que lo necesiten, y nuestro amigo, compañero y colaborador Enrique Ramos Gutiérrez nos va a explicar cuál es la labor de la Procuraduría Social en el caso del acoso escolar, porque también tenemos una llamada muy interesante. Enrique, a ver, es Avenida Alcalde 1351, edificio C, tercer piso. Avenida Alcalde, 1351, edificio C, tercer piso, teléfono 3030-2900, 3030-2900, extensión 2293. Ahora, Enrique, ¿de qué manera nos ayudan en la Procuraduría Social del Estado
a pues dudas, ¿qué hago? ¿Cuál es este ejercicio que ellos hacen con nosotros, los ciudadanos? De hecho, la función de la Procuraduría Social es una asesoría integral. Técnicamente se podría decir que son los abogados gratuitos para que el Estado tiene a efecto de asesorar, y no solamente asesorar, decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de abordar el problema. Sí. Los canalizan a tratamientos psicológicos o psiquiátricos si hay necesidad, y en su caso algún tipo de curaciones físicas, algún detalle que tuvieran. Aperturan procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que así lo manejen, o los procedimientos en contra de particulares si hay necesidad, para efectos de imponer las multas y las sanciones. Los encargados de esto son no solamente la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, sino también los ayuntamientos. Y bueno, ahí canalizan a las diferentes instancias. Si en este momento no hay los recursos económicos pertinentes, pues se canaliza de manera psicológica o médica o legal. Y vaya que hay que hacerlo, porque más vale prevenir que lamentar, y una terrible baja de autoestima, y nosotros como papás ser bien orientados también al respecto. Ahora, Anónimo, yo comparto el punto totalmente contigo. Enrique, vamos a leer esta llamada. Cuando se trata del bullying, el primer responsable de los hijos, pues son los padres o los cuidadores, ¿no? Los maestros deben mandar llamar a los padres para que les pinten una raya. Claro, y cuando digo cuidadores estoy hablando de aquellas personas responsables de la educación de los hijos ante la ausencia de los papás. Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo con la llamada de Anónimo. Y tenemos otra llamada que voy a omitir el nombre. ¿Qué hacer cuando el bullying lo hace la maestra a un niño de 7 años? Tal parece que la maestra de mi nieto le hace bullying al niño. ¿Qué puede hacer la mamá de este niño para ayudarlo? Tú me aclaraste que esto no es bullying. No, de hecho no es bullying. El bullying es el maltrato psicológico, físico o verbal entre estudiantes. ¿Entre iguales? ¿Entre chicos? No necesariamente tienen que ser iguales. Hay que tener en cuenta que un niño es considerado hasta los 12 años y después de ahí hasta los 18 es adolescente. Sí. Puede ser un adolescente en contra de un niño o viceversa. Pero no un adulto. Así es, no un adulto. Cuando un adulto agrede a un niño ya no es bullying. No es considerado el fenómeno del bullying. Okay. Sin embargo, sí incurre en responsabilidad el adulto. De hecho, es mayor la responsabilidad. En este caso, la maestra que está agrediendo al niño, ¿qué pasa? ¿Qué sanción amerita o a dónde acuden también? Pueden ir a la Procuraduría Social o al ayuntamiento, dependiendo de la escuela en que se encuentren, porque hay escuelas que las están manejando los ayuntamientos, hay escuelas del Estado. O en los particulares tendrían que ir a la del Estado, ¿no? Sí. En donde les aperturen un procedimiento administrativo de responsabilidad a ese maestro, y la Procuraduría Social se encarga de hacer todas las indagaciones, inclusive toman declaraciones de los niños en forma especializada. Porque a un niño en realidad, sobre todo antes de los 12 años, sí, no puedes declararlo como un adulto, pero hay ciertas técnicas en donde trabajadoras sociales, psicólogos, pueden platicar con los niños y le sacan la verdad. Sí, eso es interesante, que de repente nos enfrentamos hasta estos temores de cuáles son las consecuencias, o si pudiera llegar a haber represalias, porque mi hijo, mi niño, mis hijas abrieron la boca y entonces acusaron a tal, a X, Y o Z, ¿no? Igual también nos enfrentamos con niños que son hijos de papás, pues que a lo mejor no tienen tanta solvencia moral y nos da miedo. Entonces, que nos garanticen también este derecho del que ya hablábamos a no ser exhibidos públicamente, ¿no? Así es. Sí, de hecho, uno de los puntos es que cuando se maneja algún tipo de agresión contra un niño, una niña o un adolescente en los medios de publicidad, ya sea televisivos o en los medios impresos, existen multas ya también exorbitantes al respecto, ¿no? Tanto para el agresor como para el que es agredido.
Así es, sí, digo, en este caso serían los agresores los propietarios de los medios de publicidad, ¿no? Sí. Eso es lo conocido como ciberbullying, que también los niños lo manejan en el entendido de que publican fotos, videos o algo por el estilo. Está conocido como ciberbullying, ¿no? Ese tipo de situación, que el objetivo es tratar de amedrentar o tratar de destruir la autoestima y la seguridad de esta persona, ¿no? A ver, Enrique, entonces es importante remarcar que ya existe una ley que es protección a las personas agredidas, y danos como una pues otra refrescada de lo que hemos venido hablando durante el programa, como un resumen breve para que nos quede claro. Finalmente los responsables somos los papás, que somos generadores de esto desde el hogar, desde el núcleo. Sí, de hecho ya existía desde antes, disperso en diversas legislaciones como la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, las del Estado, en su caso la Ley de Protección a Víctimas del Delito, y en ese tipo de leyes ya existía algo al respecto. Lo que se busca con esta nueva legislación es hacerlo como más integral y abordar el tema específico, ¿no? Ahora, va a haber multas, ya hay multas, y tú me comentabas que se maneja de manera privada, que no hay como una estadística en donde no podemos saber cuánta gente ha denunciado, cuánta gente ha presentado sus quejas. Bueno, de hecho, esta nueva ley es muy reciente y no podemos ahorita manejar eso hasta Cifras. el paso del tiempo, ¿no? Sí. Para la aplicación de esa ley. Sí. Anteriormente, pues yo ya te había comentado que México es considerado a nivel internacional el que tiene más incidencia de bullying a nivel mundial, pues. A ver, fíjate, a través de WhatsApp nos comentan, yo creo que una alternativa podría ser enseñar a los hijos un arte marcial donde no le enseñen a agredir, sino a defenderse. Esto es toda una disciplina, así se disminuiría el bullying. Ya está pasada tu participación, muchísimas gracias. Bueno, me parece que sí es parte de, sin embargo, volvemos al origen, ¿no? Reforzar la autoestima, validar, reconocer a nuestros hijos, enseñarles a no contestar con agresiones. La empatía. La empatía, que es tan importante. A ver, mi nieto está en la escuela particular, aún ahí se puede hacer una denuncia en la Procuraduría Social. No quiero que la maestra tome otras medidas del niño que hablábamos que está siendo agredido por la maestra. Sí, de hecho la legislación establece que no solamente las escuelas públicas o las entidades públicas son las que deben de aplicarlo, sí, sino también las privadas. En las escuelas privadas también se aplican este tipo de procedimientos administrativos y que pueden derivar incluso hasta en la sanción de suspensión de Claro, y yo creo que aquí lo que más nos alienta es que ya tienen esta preparación y esta capacitación para abordar el tema con los niños de una manera discreta, saludable, en donde no se le hostigue al niño a que haga declaraciones a favor o en contra. Así es. ¿No? Ya con psicólogos especializados y abogados que ya tienen también muy bien manejado este tema, y que aunque es nuevo, pues bien vale la pena no quedarnos con los brazos cruzados. Así ¿no? es. Y tratar a nuestros niños, enseñarlos a que hablen. Así es. De hecho, los pioneros de esto están en Noruega, España e Inglaterra, y se ha ido difundido por todo el mundo. Enrique, muchas gracias por tu presencia. Danos por favor tus datos de contacto y una breve reflexión del tema. Bueno, mi nombre es Enrique Ramos Gutiérrez, mi teléfono es 044-333-170-6381, mi correo electrónico enriqueramosg@hotmail.com, y yo sí quiero invitar a todos los papás a que reflexionen en forma privada si estamos en realidad educando con esos valores a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta al respecto, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el dato que nos diste de que México, para variar, es el número 1 en bullying. Tristemente célebre. Vamos a ya no es pausa. Ya nos vamos. Nos vemos mañana en la Escuela para Padres, y a continuación quédate con Alejandro en Tu Vida en Balance. Muchas gracias por tu presencia y tu participación. Ten una linda tarde. Gracias.